Muchísimas gracias por esta presentación y bueno, muchas gracias a ti que te estás conectando y pues para saber un poquito más de cómo cuidar nuestro cuerpo, la verdad es que este es un tema súper importante. La verdad es que Dios nos equipó con una máquina maravillosa que es este cuerpo, que la verdad es una maravilla. Es cuando ves cómo funcionan las células, cómo funciona cada uno de nuestros organismos, de nuestro organismo en general, te maravillas. La verdad es que es impresionante cómo estamos equipados, la verdad. Pero bueno, muchas veces pasa que por un poquito de falta de conocimiento, pues realmente no sabemos cómo funciona nuestro organismo, no sabemos cómo cuidarlo, no sabemos cómo fortalecer nuestro cuerpo. Entonces, yo creo que sobre todo hoy más que nunca es muy importante como tener ciertos conocimientos, por lo menos básicos, de cómo funciona tu cuerpo y en este caso específicamente el sistema inmunológico y qué puedes hacer para mejorar o qué hábitos puedes mejorar para ayudarle, ¿no? Para fortalecerlo, para que pueda funcionar mejor, para que pueda estar más alerta y que puedas tener un mejor funcionamiento, ¿no? Tanto tú como tu familia, porque finalmente, sobre todo si tú eres papá o mamá, que a veces nosotros tomamos muchas decisiones de lo que se come en casa, pues obviamente que tú sepas que hay ciertas cosas que no son muy favorables y qué cosas sí son favorables para tu cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, pues qué bueno que estás aquí conectado. Eh, y bueno, voy a apagar mi cámara para no distraerme un poquito. Y bueno, vamos a empezar primero comprendiendo un poquito qué es el sistema inmunológico y cómo funciona, para que en base a eso podamos comprender por qué es tan importante cuidar y fortalecer nuestro sistema inmunológico, ¿no? Y bueno, primero te voy a decir qué es el sistema inmunológico, que es algo muy importante, porque el sistema inmunológico está conformado por diferentes células y proteínas que se encarga de distinguir los componentes que entran a tu organismo y es el que define si es algo normal o algo que pertenece a tu cuerpo o es algo que no es propio o que no pertenece a tu organismo, ¿no? Por ejemplo, si tú de repente te llega a entrar desde un microorganismo como una bacteria, algún virus o algo, hasta elementos como una espina, por ejemplo, tu sistema inmunológico es el que detecta cuando hay algo que no pertenece realmente a él y es el que evalúa si es algo que puede ser dañino y el que ve cómo puede quitar o contrarrestar el efecto dañino que pudiera presentar este, esta cosa no propia del cuerpo, ¿no? Y bueno, ahora, ¿qué pasa con nuestro sistema inmunológico? Vamos a ver que hay tres tipos de sistema inmunológico. Hay dos principales, que es el sistema inmunológico innato o no específico, ¿ok? Que esta parte del sistema inmunológico es con el que naces, es con el que tú fuiste equipado desde nacimiento para que desde que estás, ahora sí que desde que eres un bebé, tu cuerpo pueda distinguir o detectar cuando entra, por ejemplo, una bacteria que es nociva para tu cuerpo, ¿no? Entonces, ese es el sistema inmunológico innato. Y bueno, es el que en el momento que vea una bacteria o algo que no es propio de tu organismo, es el que la va a atacar, ¿no? Pero también tenemos un sistema inmunológico adquirido. Ese sistema inmunológico es como si tuvieras un software adicional que va a estar como si tuvieras un antivirus en tu computadora, haz de cuenta, ¿no? O sea, yo tengo quizá un programa básico en mi computadora para proteger mi cuerpo, que sería tu sistema inmunológico innato, pero aparte le pones normalmente un antivirus a tu computadora para que pueda detectar cuando va y que se está actualizando constantemente, ¿no? Para que pueda detectar nuevos virus o amenazas en tu computadora. Pues haz de cuenta que tu cuerpo es algo similar. Tu sistema inmunológico innato es una protección que trae ya de nacimiento y el adquirido es un sistema inmunológico que se va actualizando constantemente de acuerdo a lo que recibe, al invasor que recibe, hace como una actualización del sistema inmunológico para que en el momento quizá no lo conocía o no detectaba ese invasor, pero hace una actualización en su sistema y a la siguiente vez que vuelva a entrar ese invasor ya va a saber qué es y va a saber cómo atacarlo. Entonces, ese es el adquirido. Este se está actualiza y actualiza y actualiza constantemente. Entonces, y bueno, dos de los principales tipos de células inmunológicas, que es algo que quizá ya lo has escuchado, porque normalmente eso como que te lo mencionan, son las células T, que son las más comunes que escuchamos, y las células B, ¿no? Que son un tipo de linfocito que tiene el cuerpo. Y ahorita vamos a ver un poquito de las funciones. Entonces, más o menos así se ven
las células principales de tu respuesta innata y adaptativa o adquirida. Y bueno, vamos a ver cómo funciona, ¿ok? Aquí viene lo interesante, ya vimos qué es el sistema inmune, pero ahora, ¿cómo funciona mi sistema inmunológico, no? Están los linfocitos B, que estos se encargan de fabricar anticuerpos, y esto es algo súper importante, porque ¿cómo fabrica el anticuerpo? Lo que hace estas células es que detectan algo, puede ser un virus, puede ser una bacteria, puede ser alguna otra cosa, y entonces lo detecta, dice, a ver, esto no lo conozco, no sé qué sea, agarra la respuesta. Más adelante vamos a ver la importancia del sistema linfático. Entonces, capta la información, el sistema linfático lo manda a los ganglios lo procesan, podríamos decir, y dice, ah, bueno, pues esto ya no lo conozco, voy a ver qué es, lo voy a analizar y voy a sacar una respuesta, ¿no? Entonces, eso es lo que te hace tu sistema inmunológico, y tu sistema inmunológico está trabajando todo el tiempo, o al menos eso es lo que quieres, ¿no? Que esté trabajando todo el tiempo, pero de una manera adecuada, ¿no? Y bueno, entonces lo que hace el sistema inmunológico es que cuando detecta una amenaza, genera encuentra o detecta un antígeno, genera una respuesta, y entonces para la siguiente vez que vuelva a recibir esa amenaza, podríamos decir, ya va a tener una respuesta que lo va a poder detener, ¿no? Por eso es que hay ciertas enfermedades como la varicela, el sarampión, que si te dan en una ocasión, normalmente tu cuerpo genera una respuesta y por lo general ya no te vuelve a dar, porque ya tu cuerpo generó un anticuerpo para eso. Entonces, aunque los anticuerpos pueden reconocer un antígeno e inmovilizarlo, normalmente no lo pueden destruir, y eso es algo bien importante. El sistema inmunológico se puede decir que tiene varias células que hacen diferentes funciones. Literalmente es un equipo, ¿no? Entonces, hay unas que lo detectan, que normalmente son las células B, detectan cuál es el antígeno, pero luego vienen las células T, que esas son las que son muy importantes porque son las llamadas células killer, que quizá por ese nombre sí las has escuchado, que killer en inglés pues, es un asesino, que son las que se encargan de matar o de tratar de destruir ese antígeno que el cuerpo está detectando, ¿no? Entonces, si te fijas, cada una de ellas tienen una función, y obviamente la importancia de que trabajen en una sinergia adecuada, pues es muy, muy importante. Ahora, ¿qué pasa con esto, no? Que los antígenos también pueden neutralizar o atacar no solamente virus o bacterias, sino también a ciertos tóxicos, ¿no? De algunas toxinas que puedas adquirir, ya sea, por ejemplo, por un alimento descompuesto, o puede ser por algo en el ambiente. O sea, realmente nuestro cuerpo constantemente está recibiendo amenazas. O sea, mira, tu cuerpo está todo el tiempo expuesto a muchísimas cosas. Entonces, no solamente son virus y bacterias de lo que normalmente estamos interesados en que nos proteja, sino también algunas amenazas de toxicidades potenciales. Y la tercera forma de protección de tu sistema inmunológico es la pasiva. La pasiva normalmente la tienes sobre todo, por ejemplo, cuando eres bebé. Es un tipo de inmunidad temporal adquirida por algún externo. Por ejemplo, un bebito recién nacido la adquiere de la leche materna de la mamá. Es una inmunidad adicional, se puede decir, porque la está recibiendo de la mamá, y la recibe por el tiempo pues, que está recibiendo la leche materna, por ejemplo, o cuando está en el vientre de la mamá, pues la está recibiendo a través de la placenta, ¿no? Entonces, esa es una inmunidad pasiva. Y bueno, ¿qué pasa aquí? Lo que estábamos platicando, o sea, los linfocitos B son los que detectan el antígeno y ayudan a producir un anticuerpo, y los linfocitos T son los que se encargan de, pues también de aniquilar esos antígenos. Entonces, ¿qué pasa con el sistema linfático? Algo que es bien importante del sistema linfático es que es una red de órganos que está por todo tu cuerpo. Y eso es algo muy bueno, es una maravilla, la verdad, porque la linfa se encarga de checar, o así que supervisar, es un líquido que corre por todo tu cuerpo y detecta si hay alguna bacteria o alguna amenaza, por ejemplo, en tu sangre. Y es el que se encarga también de transportar esa información hacia los ganglios, y que también se encarga de eliminar muchas de las sustancias que no son buenas para el cuerpo. Muchos de los desechos también el sistema linfático los elimina. Entonces, si te fijas, es toda una conexión que hay. Tienes ganglios en varias partes de tu cuerpo, principalmente en el cuello, en las axilas, en el tórax, por ejemplo, también.
Pero algo bien importante, pues normalmente no los detectas. De hecho, normalmente cuando tienes una infección, por ejemplo, en la garganta, si te ha pasado, no sé si has consultado a un doctor, normalmente te checa tu cuello, por ejemplo, que no tenga los ganglios inflamados, porque normalmente cuando estás saludable no se detectan fácilmente al tacto, ¿no? Pero cuando tienes una situación de enfermedad, normalmente tienden a inflamarse. Entonces, por eso los médicos, cuando tienes una infección por ahí en la garganta, por ejemplo, te checan tu cuello que no tenga los ganglios inflamados. Y ahí es cuando se sienten fácilmente. Entonces, esos ganglios son los que se encargan de procesar la información que les llega a través de la linfa para ver cómo pueden checar o analizar qué antígeno es el que está recibiendo tu cuerpo y cómo pueden atacarlo o contrarrestarlo. Entonces, por eso es tan importante que todo este sistema, que si te fijas es muy complejo, pues esté funcionando adecuadamente. Y bueno, los ganglios linfáticos producen células inmunitarias que ayudan al cuerpo a combatir las infecciones. Entonces, por eso normalmente cuando tienes una cierta infección, tienden a esa inflamación. Ahora, algo aquí bien importante es que tu sistema linfático, tus ganglios, no solamente se encargan de detectar ciertas amenazas, como habíamos dicho, principalmente de virus o bacterias, también pueden detectar una proliferación masiva de células cancerosas. Acuérdate que tu cuerpo, o sea, realmente todos los cuerpos tenemos células cancerosas, pero el cuerpo, el sistema inmunológico, precisamente cuando está trabajando bien y está trabajando de una manera adecuada, las neutraliza o las mantiene como de una forma, podríamos decir, pasiva, ¿no? El problema viene cuando tú, por ejemplo, por quizá malos hábitos que ahorita vamos a ver, tu sistema inmune pues está sobrepasado, podríamos decir, y entonces ahí es cuando ya no puede controlarlas o no las detecta inmediatamente y se empiezan a proliferar algún tumor, por ejemplo, ¿no? Entonces, y bueno, tu sistema linfático pues más o menos se ve así. Ahora, ¿qué pasos o qué puntos son muy importantes para mantener un sistema inmunológico saludable? ¿Ok? Un punto es lavarse las manos. Y este punto es muy importante, no es un punto nuevo, es un punto que siempre deberíamos de tener el hábito de lavarnos bien las manos. Yo la verdad, yo estudié gastronomía y bueno, en gastronomía vemos la parte nutricional y todo esto. Y bueno, llevamos microbiología en la parte de, pues obviamente ver los virus, las bacterias, todo esto. Y a mí me impacta muchísimo porque, si tú supieras la cantidad de enfermedades gastrointestinales que se transmiten por las manos, créeme que siempre te lavaría las manos. O sea, una de las principales causas de muerte a nivel mundial, esta estadística que te estoy mostrando en la pantalla es solamente de Estados Unidos. Al año en Estados Unidos hay un 200 millones de episodios de gastroenteritis infecciosa. De 3 a 6 millones de niños a nivel mundial mueren al año por enfermedades de gastroenteritis infecciosa. Entonces, los brotes de infecciones gastrointestinales son un importante motivo de preocupación en el ámbito hospitalario. O sea, realmente es más probable que tú puedas llegar al hospital por una enfermedad de gastroenteritis por mala higiene en tus manos. Y obviamente al momento de procesar los alimentos, ¿no? Pero sobre todo en tus manos. A mí me impacta muchísimo luego ir, por ejemplo, a un restaurante y ver personas que tú ves que entra al baño, obviamente hace el baño porque escuchas todo en un baño público, y salen y no se lavan las manos, o sea, y se van hacia a comer. O sea, a mí me impacta mucho eso porque muchas de las enfermedades como el E. coli, por ejemplo, que lo transmites a través de las heces fecales, todos los cuerpos tenemos E. coli. Normalmente lo tienes en las heces fecales. Y si tú te lavas las manos después de hacer el baño, pues es muy difícil que te contagies o que genere, porque obviamente el E. coli, el problema es cuando entra por tu boca, ¿ok? Entonces, pero cuando tú vas al baño y no te lavas las manos, pues la probabilidad de que llegue a tu boca es súper alta. Y un E. coli, por ejemplo, te puede provocar desde una diarrea muy severa hasta la muerte. Entonces, sí es muy importante tener una higiene personal adecuada, pero sobre todo el lavado de manos tiene que ser de siempre. Ese es un hábito que tenemos que tener como adultos y enseñar a los niños que es importante que se laven las manos antes y después de ir al baño, obviamente, antes de comer, siempre. O sea, mucha gente dice, pues tengo las manos limpias y yo, pues solamente que tengas rayos X en tus ojos o que tengas un microscopio para que verdaderamente veas si tienes las manos limpias, porque muchos de los microorganismos que te pueden provocar una gastroenteritis, pues obviamente no son visibles a la vista. Entonces, sí es súper importante tener un adecuado lavado de manos
constante, sobre todo para prevenir ese tipo de enfermedades de alguna enfermedad infecciosa, que obviamente pues te bajaría muchísimo las defensas si te enfermas del estómago y tienes una enfermedad como salmonela, tifoidea, cualquier otro tipo de enfermedad que te puede provocar una mala higiene en tus manos, ¿no? Es otro hábito que es muy importante para mantener un sistema inmunológico saludable es tener una actividad física moderada, y aquí hago hincapié en moderada, salvo que tú seas un atleta de alto rendimiento y quizá obviamente normalmente un atleta de alto rendimiento pues está coachado en cuanto a la cantidad de alimentos que tiene que ingerir y todo, porque obviamente tiene un desgaste mayor. Pero si tú no eres un atleta de alto rendimiento, aquí es muy importante esto de que es moderada, porque si obviamente tú tienes un excedente, algo que es bien importante cuando tienes el ejercicio vigoroso, te oxidas más que una persona que no hace ejercicio. Eso no quiere decir que no hagas ejercicio mejor, ¿verdad? Porque sí, el hacer ejercicio, una de las cosas que haces es que generas endorfinas y las endorfinas te ayudas a sentirte mucho más relajado, mucho más tranquilo, manejas mejor el estrés. Aparte, tu sistema linfático obviamente funciona muchísimo mejor cuando tienes una mejor circulación, cuando tienes una mejor salud, cuando tu cuerpo no está, digamos así, entumido. Obviamente tienes que tener movimiento. Entonces, sí es bien importante. Sí, ahorita la verdad es que tenemos la ventaja de que en YouTube o en redes sociales puedes encontrar muy buenos videos de ejercicios incluso adentro de casa. Si tú no tienes la facilidad de tener un jardín o un espacio abierto, que sería lo más saludable porque tú tienes que tomar sol, que el sol te ayuda a la vitamina D, a generar la vitamina D. Más adelante vamos a ver la importancia de la vitamina D. Entonces, sí es súper importante que si no puedes salir al exterior, por lo menos en casita hagas un poquito de actividad física, ¿no? Empieza con unos 15, 20 minutos, por lo menos 3 veces a la semana, y puedes ir poco a poco irlo incrementando hasta que llegues a unos 30 minutos diarios, por ejemplo, por lo menos de lunes a viernes, y ya puedes llegar incluso a una hora, está súper bien, pero empieza con poquito, empieza con 10, 15 minutos, un día sí, un día no, por lo menos, pero sí empieza a meter actividad física. Eso es algo súper importante y súper saludable para tu sistema inmune. Otra cosa que es muy importante es procurar tener un sueño reparador. Y esta parte es muy importante porque muchas veces tenemos el mal hábito, y digo tenemos porque a mí a veces todavía me pasa y de repente ahí me jalo la orejita porque a veces nos pasa, por ejemplo, a las mujeres o que luego estás atendiendo a la familia durante el día, durante la tarde y ya en la noche quieres ponerte a hacer cosas ya cuando nadie te interrumpe, ¿no? Pero fíjate que eso es un muy mal hábito porque tu cuerpo tiene algo que se llama el ritmo circadiano, que es un ritmo que tu cuerpo hace durante la noche para generar procesos de desintoxicación, procesos de reparación. Entonces, cuando tú, por ejemplo, ese proceso circadiano se hace principalmente de las 12 de la noche a las 4 de la mañana, es cuando más tu cuerpo hace ese proceso de reparación. Entonces, si tú te duermes mucho después de las 12 de la noche, por ejemplo, a la 1 de la mañana o 2 de la mañana, o constantemente duermes a las 12 de la noche, el problema es que aunque te levantes tarde, porque mucha gente dice, bueno, pues yo me duermo tarde, pero me levanto tarde, ¿no? Aunque te levantes tarde y aunque sí duermas tus 8 horas, por ejemplo, o así, tu cuerpo ya no se repara de la misma manera. Entonces, lo ideal es que tú duermas a más tardar a las 11 de la noche, a más tardar, y que procures como mujer dormir 7 horas al día. Hombres tienen que dormir 8 horas al día. Eso está biológicamente hecho así. Este, no es porque tengas que hacer el desayuno en la mañana, es porque biológicamente nuestro cuerpo, las mujeres nos reparamos un poquito más rápido que el hombre, pero por lo menos 7 horas es lo adecuado, ¿no? Entonces, sí, obviamente el tener un proceso reparador en tu descanso, pues te va a ayudar para sentirte mucho mejor, además de que vas a asimilar mejor el estrés, que eso es algo muy importante. Y luego, otra cosa importantísima precisamente es el manejo del estrés. Si tú no sabes manejar bien el estrés, es algo que te baja muchísimo las defensas, además de que crea procesos proinflamatorios, además de que obviamente creas alteraciones en tu sistema nervioso que obviamente pueden afectar tu salud cardiovascular, tu salud digestiva, y obviamente eso te puede provocar muchos trastornos en tu salud. Entonces, es súper importante que sí cuides muchísimo el manejo del estrés. Obviamente es en cierta medida normal que nos estresemos, ¿verdad? Porque sobre todo ahorita que hubo muchos cambios, que quizá
pues tengas que atender tengas a tu esposo todo el día en la casa o a tus hijos todo el día en la casa y les tengas que ayudar con la educación en línea, no sé, cositas que igual y te estresen un poquito o estás trabajando de más quizá en este tiempo, porque ya se viene cierre de año, no sé, cositas que quizá te puedan subir el nivel de estrés. Por eso es importante que hagas hábitos que te favorezcan. Uno, como vimos hace un momento, es obviamente el descanso, el ejercicio, estar bien hidratado, hacer poquita actividad física, por ejemplo, cuando, no sé, si tú, lo ideal es cada 30 minutos por lo menos pararte un poquito, pero por lo menos cada 2 horas, por ejemplo, pues caminar unos 10 minutitos para distraerme o quizá pongo un poquito de música relajante o veo un video que me haga reír o cortito o haz ciertas cositas que, pum, te liberen un poquito ese estrés para que puedas manejarlo de manera mejor, ¿no? Y otra cosa muy importante, bueno, evitar lugares muy concurridos. Ahorita es una de las recomendaciones para el sistema inmunológico. Pues, ¿por qué? Porque obviamente si estás en un lugar concurrido, independientemente a lo que te expongas, pues obviamente el nivel de higiene baja muchísimo y bueno, es un punto también importante. Y este punto sí te lo quiero compartir con mucho hincapié, que hay que disminuir el consumo de azúcar, la comida procesada y o rápida y las grasas trans, ¿ok? Sobre todo, disminuir el consumo de azúcar. Algo que a mí me impacta muchísimo con el azúcar y que por eso te quiero hacer como mucho hincapié, es que el azúcar, tu cuerpo y las harinas refinadas, por ejemplo, no solamente puedes subir de peso, o sea, olvídate de que subas de peso. El problema es que tu cuerpo lo detecta como antígeno. Acuérdate que al principio vimos que los antígenos es esa cosa extraña, podríamos decir, que tu cuerpo detecta que no es propio y que lo intenta contrarrestar. Entonces, la azúcar refinada sobre todo y las harinas refinadas, o sea, las que no tienen partes integrales, que es la que normalmente ocupamos, el problema es que tu cuerpo lo detecta como antígeno. Y entonces, como lo detecta como antígeno, se lo detecta como algo no propio, porque es un alimento proinflamatorio, porque tu cuerpo dice, a ver, esto no es bueno, lo detecta como antígeno y entonces lo trata de contrarrestar y genera una inflamación. Porque de hecho, algunos de los procesos que el sistema inmunológico hace para contrarrestar, por ejemplo, una infección, genera un proceso inflamatorio. Entonces, cuando tú comes mucho azúcar y le das mucho azúcar a tus hijos, hay que tener mucho cuidado con eso, con el consumo de ciertos tipos de alimentos. Tu sistema inmune está constantemente detectando antígenos, ¿no? Y entonces, por eso es que ese tipo de alimentos generan procesos proinflamatorios, o sea, generan inflamación en tu organismo. Y si generan inflamación en tu organismo, también generan más oxidación, porque tu cuerpo, cuando hay inflamación, se genera un proceso oxidativo y ese proceso oxidativo, si tú no tienes buen porcentaje de antioxidantes en tu cuerpo, pues puedes provocar un excedente de células cancerosas, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, por eso es súper importante que si tú quieres tener un sistema inmunológico saludable, disminuyas por mucho los carbohidratos simples, ¿no? Que son esas azúcares, esas harinas refinadas, obviamente las grasas trans, ¿cuáles son? La margarina, por ejemplo, es súper dañina, la grasa vegetal. Es más saludable usar una mantequilla de buena calidad o una manteca de puerco, literal, es más saludable. Obviamente, con una cantidad muy controlada, obviamente, que utilizar una margarina o una manteca vegetal, o sea, la margarina es prácticamente molecularmente para hacer un plástico. Entonces, eso te tapa tus arterias y obviamente es muy dañino porque también generas procesos inflamatorios. Entonces, no quiero decirte que nunca comas este tipo de alimentos o que nunca te des un gustito, ¿no? Pero procura, si la medida 5-2, ¿no? O sea, por lo menos de lunes a viernes me voy a procurar cuidar y comer bien y el fin de semana igual y me doy un gustito, ¿no? Pero no al revés. O sea, muchas veces yo voy al supermercado y veo los carritos de las personas y digo, no inventes, o sea, es como si llevaras un arma literalmente a tu familia para que se den un tiro en la cabeza, o sea, porque les generas un daño en su sistema inmunológico súper alto cuando les llevas alimentos muy procesados con muchos azúcares y harinas además, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con este consumo de alimentos. Y bueno, otra cosa muy importante es llevar una alimentación saludable, que eso es súper básico. ¿Qué características debe tener una alimentación? Bueno, la
alimentación debe ser completa. ¿A qué se refiere eso? Siempre tienes que comer carbohidratos, grasas y proteínas saludables, ¿ok? Los carbohidratos son tu principal fuente de energía. Las grasas son tu principal reserva energética, las grasas saludables, ojo, y las proteínas es lo que da estructura a tu cuerpo. Si tú quitas alguno de estos elementos, pues obviamente vas a tener una deficiencia. Tiene que ser equilibrada, obviamente, requieres un poquito más de proteína, tener un balance, ahí sí, si tú eres una persona saludable, bueno, está un poquito más fácil de llevar un balance. Si tú tienes alguna situación de salud, pues yo te aconsejo consultar a un nutriólogo para que te pueda hacer un balance adecuado para ti, pero sí requieres constantemente siempre los 3 grupos de alimentos. Tiene que ser variada, este punto es súper importante. ¿Por qué? Porque tu alimentación, tu cuerpo tiene que ser variada por 2 razones. Una, porque cada alimento tiene cierta cantidad de nutrientes o ciertos nutrientes, y la otra es por la cantidad de tóxicos que tiene ciertos alimentos. Por ejemplo, si tú comes demasiado pollo y no varías en comer otro tipo de proteínas, el problema es que te van a faltar, por ejemplo, el complejo B que tiene principalmente la carne roja, por dar un ejemplo, pero aparte el pollo tiene mucha hormona femenina, porque ahorita le están inyectando mucha hormona. Entonces, si tú comes mucho pollo, pues vas a tener un excedente de hormona femenina que te puede provocar un trastorno a nivel hormonal, ¿no? Entonces, por eso tiene que hacer un balance por los nutrientes y para evitar un excedente de ciertos tóxicos que hay en los alimentos, desgraciadamente. Este es el plato del buen comer. Para mi gusto, la verdad, no me encanta, pero es el que se promueve en México y es el que encuentras más fácilmente. Entonces, bueno, pues más o menos ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo equilibrar los alimentos. Tiene que ser suficiente y adecuada. Suficiente y adecuada en base a la edad. Obviamente, no es lo mismo lo que va a comer un niño a lo que va a comer un adulto, no es lo mismo lo que va a comer una persona pasiva a una persona que es un poco más activa, no es lo mismo también en el caso del género, los hombres procesan mejor las grasas que las mujeres, lamentablemente ellos se pueden dar un poco más de gustos que nosotros, por eso es que a las mujeres es más fácil que les salga celulitis, por ejemplo, que a un hombre, ¿no? Entonces, obviamente, si tú eres mujer, tienes que cuidar aún más qué tipo de grasas consumes, por ejemplo, y bueno, la actividad que decíamos, ¿no? Y obviamente tiene que ser agradable y nutritiva, que eso es algo súper importante. Tiene que ser agradable a la vista. Si tú te fijas mucho, por eso dicen que de la vista nace el amor y en la comida siempre pasa. Yo te recomiendo empezar a hacer cocina, pues de acuerdo a tus habilidades culinarias, ¿verdad? Si tú no te gusta tanto quizá la cocina o no te gusta, o quizá tienes muy poco tiempo para cocinar, pues busca opciones que se te hagan sencillas de hacer, pero que te hagas experto en eso, ¿me explico? Para que te guste hacerlo, lo disfrutes y sobre todo si es algo que digas, bueno, yo sé hacer pocas cosas, pero me quedan bien y las disfruto y me gustan y me quedan bien y mi familia les gusta, ¿no? Que eso es algo súper importante, porque también por eso muchas veces evitamos comer en casa o evitamos comer cosas de casa. Yo veo aquí luego algunos vecinitos míos que constantemente les llega comida a domicilio y no está mal, porque yo promuevo mucho el consumo, sobre todo el consumo local y esto para activar la economía, pero no puedes tener un excedente de consumo de comida a domicilio. ¿Por qué? Porque pues obviamente entre mejor lo puedes hacer en casita, más saludable es, menos grasas le pones, menos condimentos, etcétera, ¿no? Entonces, sí procura que sea comida mejor en casa, pero pues obviamente sí es importante pues que sea agradable para ustedes y sobre todo nutritivo. Busca comer lo menos procesado posible, de preferencia, y ya que si llegas a utilizar de vez en cuando algún, no sé, por ejemplo, puré de concentrado de jitomate, pues que sea de vez en cuando de plano no tuve algún tiempo, pero por lo general ocupar hacerlo lo más natural posible, ¿no? Y bueno, ¿qué nutrientes son esenciales para tu sistema inmunológico? Que eso es algo súper importante. Estos son los principales nutrientes que necesitas para tener un sistema inmunológico saludable. El cobre es súper importante porque te ayuda a mejorar las funciones de las enzimas digestivas. ¿Y eso por qué es importante? Porque tus enzimas digestivas son las que se encargan de ayudar a tu organismo a deshacer, podríamos decir, descomponer molecularmente los alimentos para que tu cuerpo pueda absorber los nutrientes que le estás dando con el alimento. Entonces, si tus enzimas digestivas no funcionan adecuadamente, no tienes una mejor absorción de los nutrientes. Por eso es tan importante el consumo del cobre, que tiene que ir acompañado de zinc, muy importante, para que no se, porque el cobre solito, si tú tienes un excedente de cobre que no está combinado con el zinc, pudiese llegar a ser tóxico. Por eso es muy importante que venga siempre combinado con el zinc, ¿ok? Ahora, el hierro es muy importante porque te ayuda para prevenir
que puede haber una anemia, que eso sería muy importante. Y obviamente, si tú tienes bajos los niveles de hierro, disminuye la capacidad de defensa de los glóbulos blancos. Entonces, por eso es tan importante que sí tengas un buen consumo de hierro, ¿no? ¿Qué alimentos te aportan mucho hierro? Por ejemplo, la lechuga, espinaca, todas esas hojas verdes. Si tú le pones limón, la combinación química que hacen estos alimentos hace que se aumente mucho el hierro que te proporcionan. Por ejemplo, el selenio hay potencia la actividad de las células de defensa. Entonces, también es un mineral súper importante junto con el zinc. Ya decíamos que el zinc es importante porque debe de venir combinado con el cobre, pero aparte el zinc, cuando no hay suficiente en el organismo, afecta el crecimiento y aumenta la aparición de enfermedades autoinmunes. ¿Qué pasa con el sistema inmune cuando no está bien nutrido? Algo que también le puede llegar a pasar, aparte de que no te pueda defender adecuadamente, es que ahora sí que se desorienta, podríamos decir. Es como cuando tú estás como muy cansado, que quizá estás alimentándote mal porque quizá tuviste mucho trabajo durante unos días ¿y qué pasa? Que dices, como que no sé, te piden algo en tu trabajo y como que ya no lo haces igual, igual y te equivocaste, igual y se te olvidan unos papeles en donde no debías o cosas así porque tu cuerpo no está al 100, ¿no? Porque quizá te has venido desvelando o estás mal, ¿no? Lo mismo pasa con tu sistema inmune. Si tú lo tienes mal nutrido, si no estás descansando adecuadamente, etcétera, tu sistema inmune como que puede haber una desorientación, por así decirlo, y entonces se autoataca, por eso se llaman enfermedades autoinmunes. Cosas que sí son propias del cuerpo, las detecta o piensa que no son propias y entonces te ataca, ¿no? Y entonces por eso vienen enfermedades como por ejemplo el vitiligo o algunas otras enfermedades autoinmunes y eso, pues el zinc, por eso es súper importante para que el sistema inmune pueda trabajar adecuadamente. El magnesio también es un mineral súper importante. A menor consumo del magnesio se presenta inflamación y ya estábamos viendo que la inflamación no es buena para tener un sistema inmune saludable. Tienes que evitar procesos inflamatorios. El complejo B es súper importante, sobre todo la B6, la B12, porque ayudan una deficiencia de esto puede disminuir la producción de glóbulos blancos y la respuesta, y generar una respuesta alterada, ¿no? Aparte, genera una disminución de las células de defensa. Y la vitamina C es de las más comunes que siempre estamos recomendando para tener un sistema inmunológico saludable, porque estas ayudan a defender, a que haya un mejor sistema de defensa y aparte de que es un súper antioxidante. Y cuando hay procesos inflamatorios, por ejemplo, que tú tengas una alimentación inadecuada con lo que estábamos viendo, es muy importante que tomes un consumo adecuado de vitamina C para evitar la oxidación o contrarrestar la oxidación provocada por ese proceso inflamatorio. La vitamina A, por ejemplo, en el caso de déficit, falla la capacidad de las células de defensa. En el caso de la vitamina E, por ejemplo, a menor consumo se deteriora nuestra capacidad inmune, ya que esta vitamina nos protege de infecciones. Y la vitamina D, que es súper importante, estudios han demostrado una relación entre el déficit de la vitamina A y la incidencia de infecciones respiratorias. Algo que yo te recomiendo mucho, la vitamina D principalmente la captas del sol. El sol hace que la vitamina D se active en tu cuerpo. Entonces, sí es bien importante que procures hacer tus bañitos de sol al día, ¿no? O sea, que tomes unos 15, 20 minutos al día. Obviamente, exponte al sol en un horario, quizá no el horario pico para que no te afecte tu piel, pero es un horario donde haya sol y obviamente con manga corta, quizás si puedes en short o con una falda, para que sí tu piel se exponga realmente al sol, ¿no? Y eso es algo súper importante y sería un muy buen hábito diario de hacerse unos bañitos de sol. A los bebés se los hacen, ¿no? Y cuando crecemos ya no nos damos bañitos de sol. Y bueno, ¿por qué es importante complementarse? Porque desgraciadamente ahorita hay una deficiencia en los alimentos, ya estamos casi en la recta final de nuestra plática. Hay una deficiencia de nutrientes en los alimentos. Normalmente, por ejemplo, este estudio se hizo hace unos años en Estados Unidos, la USDA, que es como si fuera la Secretaría de Agricultura de México. Ellos encontraron, bueno, se había encontrado que cuando tú consumías 400 unidades internacionales de vitamina E al día, podías prevenir problemas cardiovasculares. Entonces empezaron a investigar de qué fuentes de alimentos se podían obtener estas 400 unidades y lo que les impactó fue la cantidad de alimento que tenías que ingerir para poder lograr obtener esas 400 unidades.
porque necesitabas comerte, por ejemplo, 2,5 kilos de germen de trigo o 1 kilogramo de almendras o 15 kilos de espinaca, nada más para la vitamina E. O sea, obviamente es imposible comer tanto alimento, no solamente por la parte económica quizás, sino por la parte física, ¿no? Tu cuerpo no tiene la capacidad de procesar tanto alimento en un día, ¿no? Entonces, sí es importante, por eso es tan importante la complementación alimenticia. No es que sea una moda, es que se está volviendo una necesidad. Entonces, por ejemplo, en caso de México, estos resultados te los quise poner porque muchas personas luego nos dicen, no, pero pues mis hijos, para mí sí, pero para mis niños no. Y esto es un estudio que se hizo aquí en el país, donde se vieron las deficiencias que había y fíjate de qué componentes, del hierro, del zinc y del complejo B. ¿Qué nutrientes fueron los que vimos anteriormente que son importantes para el sistema inmunológico? Precisamente esos. Entonces, sí es bien importante que podamos tener una complementación alimenticia adecuada para poder cuidar el que no tengamos deficiencias de los nutrientes en nuestra alimentación. Y bueno, la empresa que nosotros representamos, ¿qué diferencias tiene a lo que hay en el mercado? La primera es que está fundada por un científico, que aparte él es microbiólogo, es inmunólogo de profesión. Él se dedicaba a detectar enfermedades virales y para que los kits de diagnóstico fueran más precisos, sus células de laboratorio tenían que estar súper saludables. Entonces, él encontró un espectro nutricional óptimo que necesitaban las células de laboratorio para mantenerse en óptimas condiciones. Ese espectro nutricional es el que tenemos en nuestro complemento alimenticio. Cambió de giro por cuestiones familiares. Su mamá falleció de cáncer, su papá falleció de un infarto, y ahí se dio cuenta de que no era tan bueno el diagnóstico oportuno, sino más bien un cuidado y mantenimiento de la salud. Entonces, fundó USANA en el 92 con normas farmacéuticas. No es un medicamento, es un complemento alimenticio, pero está hecho en grado farmacéutico. Entonces, el grado farmacéutico les obliga por ley a decir lo que contiene el producto y respetar lo que dicen que contiene, que es muy importante. También tienen un hospital propio en Rosarito, Baja California, México, donde manejan medicina holística, es medicina integral, y mucho de lo que se maneja en los productos es en base a lo que ven en este hospital. Y bueno, también el doctor Wentz ganó el premio Albert Einstein, que ganó en Jerusalén por sus investigaciones en ciencia de la vida, que este premio, a diferencia del premio Nobel que se da cada año, se da solamente cuando alguien lo amerita, y él se le dio en 2007. Y la empresa, bueno, tiene 28 años, no es algo nuevo, es un producto que está probado por mucho tiempo, y tiene cuidado de nutricional, ¿no? Y la visión que estamos compartiendo, que es la visión del doctor fundador, es que la gente pueda vivir pues, más saludable por más tiempo, ¿no? Y bueno, los avales que tenemos es que aparece en el libro de referencias médicas. Si tú tienes un tratamiento médico y lo quieres consultar con tu doctor, con toda confianza lo puedes checar con él. Él puede ver ahí en el libro lo que contiene el producto y que no se contraindique con tu tratamiento, ¿no? Está avalado por la FDA, que es una fábrica en productos que produce productos en grado farmacéutico, por la NSF, que también certifica que estén respetando las normas farmacéuticas, por ejemplo. En México tiene el aval de la Federación Mexicana de Medicina del Deporte por ser un producto seguro para atletas de alto rendimiento y olímpicos. Y eso es algo súper interesante porque es una forma de garantizarte que el producto es seguro, que no tiene estimulantes, que no tiene anfetaminas, que no tiene vitaminas sintéticas, que a largo plazo puedan afectar tu salud. Y te lo garantizan a través de los atletas que son figuras públicas y que constantemente les hacen la prueba antidopaje. Por ejemplo, en el caso de México, todas las selecciones mexicanas de fútbol en todas sus categorías consumen el producto. El Club Pachuca, que aparte es ellos tienen hacen investigación médico-deportiva y bueno, llevan varios años colaborando con nosotros. El Club León, Panamericanos, Paralímpicos, Olímpicos. Entonces, a nivel mundial tenemos ya más de 8,000 atletas de élite que consumen el producto. Entonces, eso es algo muy importante. Y este producto es el principal que yo te recomiendo si eres adulto, porque tiene una cantidad óptima de complejo B, ese complejo B más completo que hay en el mercado. Tiene todos los componentes que te comenté hace rato, además de otros. Tiene cardioprotectores, tiene muchos antioxidantes, tiene 49 elementos en total. Y aparte, este tiene una tecnología de renovación celular, que eso es algo interesante porque tus células tienen algo que se llama mitocondrias. Las mitocondrias son los que dan energía a nivel celular. Cuando esas mitocondrias empiezan a oxidarse, empiezan a envejecer, lo que hace tu cuerpo, porque es un proceso que tu cuerpo hace, las mitocondrias más jóvenes las ocupan de alimento para que no oxiden y las jóvenes puedan tener más energía. Lamentablemente, pues por nuestro estilo de vida, ese proceso no ha sido
tan eficiente. Y entonces Usana le incorporó algunos elementos, algunos nutrientes que ayudan a que ese funcionamiento se haga otra vez más eficiente, ¿no? Hace unos años un japonés se ganó un premio Nobel por demostrar esos procesos en el cuerpo. Y bueno, Usana tiene esta tecnología que es exclusiva de nosotros, está patentada. Y tenemos también un producto nutricional que este es para los niños. Este producto para los niños son pastillitas masticables, tienen un complejo B súper completo también, tienen los minerales también muy adecuados, sobre todo no solamente para cuidar fortalecer su sistema inmunológico, sino también para tener un crecimiento adecuado. Y bueno, el omega 3 es muy importante. Primero porque, bueno, tiene vitamina D, pero también porque el omega 3, entre todas las funciones que tiene el omega 3, porque el omega 3 es una maravilla, tiene propiedades antiinflamatorias. Acuérdate que hablábamos hace rato de que había alimentos que, pues, que eran proinflamatorios. El omega 3, una de las cualidades buenísimas que tiene es que ahora sí que es una sustancia que inhibe bueno, es desinflamatorio, ¿no? Entonces, la verdad es que es muy bueno, sobre todo si tú consumes alto contenido de grasas o consumes mucho azúcar, pues sí es muy bueno que tengas un consumo adecuado de omega 3 y sobre todo porque en la dieta de nosotros como mexicanos casi no consumimos omega 3 y tenemos presentación para adulto y para niños. Y bueno, este Magnecal te lo recomiendo muchísimo porque tiene dos de los componentes que te comenté hace rato, que es la vitamina D y el magnesio, que son muy importantes para tu sistema inmunológico, pero también son muy importantes. Este producto obviamente te ayuda también a la salud de los huesos, está diseñado principalmente para eso, pero el calcio y magnesio juntos son un muy buen relajante muscular. Entonces, si tú eres una personita que hablábamos de que tienes que tener un descanso adecuado, el tener un consumo adecuado de calcio y magnesio te ayuda para tener un descanso mucho mejor, mucho más reparador. Obviamente esto no es un medicamento, entonces el proceso que va a hacer en tu cuerpo va a ser gradual mientras lo va nutriendo, pero sí te ayuda para tener un descanso mucho mejor si tienes un tema con este punto, ¿no? Y bueno, el Profranol se siente, lo recomiendo muchísimo, es vitamina C, que te ayuda, ya veíamos hace ratito que la vitamina C es súper importante porque ayuda a contrarrestar la oxidación provocada por esos procesos inflamatorios en el cuerpo, por la alimentación principalmente, aunque también hay factores externos como la contaminación que pueden provocar estos procesos proinflamatorios, ¿no? Entonces, la vitamina C es súper importante porque ayuda a fortalecer el sistema inmune, pero también te ayuda a inhibir el proceso oxidativo de la inflamación provocada principalmente por la alimentación, porque seamos honestos, ahorita el consumo en México de alimentos dulces o con azúcares refinadas es súper alto, ¿no? Entonces, bueno, este es básico para toda la familia, y viene combinado con bioflavonoides que vienen de la semilla de uva roja, que esos bioflavonoides son muy buenos precisamente para inhibir inflamación y mejorar circulación. Entonces, ahora que estamos uno trabajando en casita, quizá pasas mucho tiempo sentado, pues este producto te ayuda muchísimo. Y bueno, el Optima FX, porque te lo recomiendo. Este producto está principalmente diseñado para salud, ayuda a proteger los nervios y ayuda también a la salud ocular, pero te lo recomiendo porque es nuestro producto que más zinc contiene. Tiene zinc, tiene vitamina C, tiene los betacarotenos que también hablábamos que son muy importantes. Entonces luego hay personitas que por algún motivo, pues, no sé, todos necesitaríamos tomar un complemento alimenticio, pero luego hay personitas que por algún motivo no les gusta tomar complementos. Hay una falsa idea de que las vitaminas engordan. Eso no es realidad. ¿Qué es lo que sucede? Cuando tú nunca has tomado un complemento alimenticio, un multivitamínico como tal, el cuerpo al procesarlo puede generar algo que se llama, los doctores le llaman falsa hambre. Genera una sensación como de apetito, pero en realidad no es apetito. O sea, es falta de hidratación. Tu cuerpo necesita un adecuado balance de hidratación para poder metabolizar las vitaminas, pero genera esa como sensación de apetito. Entonces, lo que te sube de peso no son las vitaminas, porque las vitaminas no tienen ni calorías prácticamente, pero lo que te puede subir de peso es lo que decides comer si sientes eso. Entonces, es muy importante que cuando recomienden un multivitamínico les asesoren a las personas de que estén bien hidratados, obviamente que tengan un adecuado balance de su hidratación y que si llegan a sentir un apetito o quisieran, pues que lo sentirían los primeros días, pues comer algo adecuado, algo saludable, ¿no? Como una fruta con fibra,
algunas pocas semillas, o sea, algo saludable y pues obviamente no tiene para nada que subir de peso. Pero bueno, luego hay personitas que tienen estas ideas y no consumen multivitamínicos. Entonces, si no desean consumir multivitamínico, esta opción del Optima FX es una muy buena opción porque tiene un adecuado balance que puede servir para fortalecer tu sistema inmunológico. Y bueno, los lactobacilos es súper importante. Hablábamos hace rato de que muchas personas se enferman por pues mala higiene, por ejemplo, en sus manos, o a veces comer alimentos pues no muy higiénicamente procesados, y obviamente pues hay un desbalance en su intestino, ¿no? En su sistema digestivo. ¿Por qué es importante tener un sistema digestivo saludable? Pues principalmente por lo que hablábamos hace rato, que tu cuerpo pues obviamente necesita procesar adecuadamente los alimentos para que puedas aprovechar y absorber mejor los nutrientes, pero también, porque no sé si tú sepas, pero casi el 80% de tu sistema inmunológico trabaja desde el intestino. ¿Por qué? Pues porque ahí en tu intestino es donde se absorben más nutrientes, pero también se pueden absorber más toxinas, sobre todo si tú tienes una mala digestión. Entonces, por eso es que tu sistema inmune trabaja principalmente ahí. Entonces, si tú no tienes un intestino saludable, absorbes más toxinas y bajas tu sistema inmune también. Entonces, es muy importante, sobre todo si por alguna razón has tomado antibióticos o quizá por alguna razón tuviste alguna diarrea o algo, pues que des ahora sí que un impulso a tu sistema inmune, que hagas un mantenimiento a tu sistema inmune. Y este producto lo puede tomar toda la familia. Obviamente cambia cómo lo toman de acuerdo a la edad, pero toda la familia es súper recomendable, que ahorita que viene el cambio de temperatura, que viene el invierno, que mucha gente tiende a alergias, por ejemplo, por el clima o cosas así, pues que le des un mantenimiento a tu sistema digestivo, valdría muchísimo la pena para poder hacer un fortalecimiento también de tu sistema inmunológico. Y ya por último te quiero recomendar que es la salud bucal. La salud empieza por la boca, ¿no? Y eso es muy cierto, lo hemos escuchado desde la primaria. Siempre te decían, cuando te enseñaban el sistema digestivo, la salud empieza por la boca. Y es muy cierto, porque si tú tienes un balance inadecuado en la boca, tienes una microbiota diferente a lo que tienes en tu intestino, obviamente. Y si tú tienes un excedente de bacterias nocivas en tu boca, pues obviamente todo ese excedente, cuando masticas, pues obviamente estás diluyendo con ese excedente de bacterias nocivas. Tiene que haber un balance adecuado entre las bacterias nocivas y las benéficas. Y obviamente eso te puede provocar también infecciones en tu boca, en tus encías, obviamente en la parte digestiva, que no proceses adecuadamente los alimentos, etcétera, ¿no? Entonces, la pasta de dientes tiene un probiótico oral que ayuda a equilibrar el balance adecuado de las bacterias nocivas en tu boca, y aparte no tiene flúor, no tiene químicos dañinos para tu cuerpo. Entonces, la verdad es que es una opción muy saludable que puede usar obviamente toda la familia. Y la cajita es un probiótico, el mismo probiótico que tiene la pasta de dientes, pero súper concentrado, que lo puedes chupar en la noche, ya que tienes tu boquita limpia, que ya no vas a tomar ni agua ni nada, lo chupas y te ayuda para jalar, o sea, como que jala el excedente de bacterias nocivas en tu boca. Entonces, en la mañana te recomiendo nada más como hacer un bochecito de agua, escupir y ya después lavarte bien tus dientes. Y sabes que sí lo notas, ¿sabes en qué lo notas cuando chupas el probiótico, sobre todo que lo tiene concentrado? Que notas mucho en las mañanas que ya no amaneces con el aliento como concentrado, que es normal que amanezcas así porque tienes mucho tiempo la boca cerrada durante la noche. Entonces, como que el aliento en la mañana es un poquito más intenso. Y una cosa en la que lo notas cuando estás consumiendo este probiótico es que ya no se te nota ese aliento concentrado. Así que si eres casado o casada, tu pareja te lo va a agradecer. Aparte de tu salud, te lo van a agradecer muchísimo. Y bueno, pues te quiero dejar con esta reflexión, esta frase que hizo Thomas Edison. Me impresiona muchísimo la reflexión de Thomas Edison porque él murió en 1931, entonces obviamente lo dijo antes. Y él dijo, el médico del futuro no dará medicinas, más bien interesará a sus pacientes en la atención del cuerpo humano, en la dieta y en las causas y la prevención de las enfermedades. Es muy importante que seamos conscientes del adecuado funcionamiento de nuestro cuerpo, que seamos conscientes de que obviamente nuestro cuerpo tiene ciertos elementos para que nos mantengamos por más tiempo lo más saludable posible. Y si te fijas, son cosas relativamente sencillas, ¿no? Que todos podemos hacer en casita y que puedes hacer gradualmente. Yo te recomiendo para que sean hábitos que se te queden.
ve haciendo cambios graduales para que tú y tu familia puedan tener una salud pues mucho más completa, ¿no? Entonces, pues por mi parte es todo, te agradezco muchísimo que te hayas conectado y bueno, pues estamos para servirte si tuvieses alguna